Thank you very much, Dr. Manfroni. The final panelist of this first panel is Dr. Carlos Sanchez Berzain, very experienced government official and lawyer, and he will try to tie the subjects of democracy, dictatorship, and corruption together for us. Dr. Sanchez Berzain. Gracias. Para el tema de hoy día, tres conceptos y un análisis de la realidad objetiva de América Latina. Los conceptos son democracia, dictaduras, corrupción. Para hablar de democracia en las Américas, la mejor fuente que tenemos es la Carta Democrática Interamericana, porque constituye un instrumento firmado por todos los países de las Américas, porque constituye un instrumento con un largo proceso de concertación y porque es un instrumento obligatorio para las legislaciones de los países americanos, excepto Cuba, que no firmó esa carta. La Carta Democrática Interamericana, en su artículo 3, establece no una definición, pero sí los elementos esenciales de la democracia. Esencial es todo aquello que, si ustedes quitan a la cuestión objeto de descripción, la cuestión deja de ser tal al serle suprimido un elemento esencial. Los elementos de la democracia son, en primer lugar, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, luego el acceso y el ejercicio del poder de acuerdo al Estado de Derecho. En tercer lugar, la celebración de elecciones libres, justas, periódicas, fundadas en el voto universal y secreto como expresión de la soberanía popular. En cuarto lugar, la existencia de un sistema plural de partidos y organizaciones políticas. Y finalmente, la separación e independencia de los poderes públicos. A esos 5 elementos esenciales de la democracia, yo agrego 2 signos vitales de la democracia. En primer lugar, la libertad de prensa, que tiene fundamento precisamente en el ejercicio de estos elementos esenciales. Y en segundo lugar, la opinión pública libre y vigorosa, que es sin duda la última trinchera de la defensa de la libertad y de la defensa de la democracia. Si hablamos de dictaduras, y aquí el segundo concepto, se entiende como dictadura el gobierno que bajo condiciones excepcionales prescinde de una parte mayor o menor del ordenamiento jurídico para ejercer la autoridad en un país. Pero también se define como dictadura un gobierno que en un país impone su autoridad violando la legislación anteriormente vigente. Una dictadura es básicamente un gobierno al margen de la ley, un gobierno que rompe el Estado de Derecho, porque hay un individuo o un conjunto de individuos en una dictadura que se considera la ley o que se pone por encima de la ley. Para graficar este ejemplo, ustedes pueden recordar al gobernante Chávez, Maduro en Venezuela, al gobernante Correa en el Ecuador, o al gobernante Ortega en Nicaragua, o Evo Morales en Bolivia, diciendo: me apresan a ese sujeto, me cierran ese canal de televisión, me toman esa empresa, dictando lo que después tienen que cumplir jueces, autoridades, Congreso, Legislativo, después de que esta autoridad que está por encima de la ley ha dicho lo que quería hacer. Esa es una dictadura. Una dictadura es una situación en la que desaparecen obviamente los elementos esenciales de la democracia, no hay respeto a los derechos humanos ni a las libertades fundamentales, no hay Estado de Derecho, no existe el pluralismo de los partidos políticos, las elecciones se convierten en un instrumento para la prórroga en el poder y no en un instrumento para reconocer y respetar la voluntad popular. Y obviamente no existen división e independencia de los poderes públicos porque todo el poder está concentrado en manos de ese poder totalitario. En este escenario, un pequeño recordatorio sobre todas las definiciones que se han dado y sobre toda la historia que se ha hecho muy importante de lo que es la corrupción.
Decir simplemente que, como un aporte adicional, estoy más cerca de la conceptualización de la corrupción en el análisis político como el abuso del poder y o de la función pública para obtener una ventaja personal o privada. Es una definición en sentido restringido, sin desconocer todos los conceptos que han nutrido esta charla, que nos ayuda a avanzar en lo que es ahora el análisis de la realidad objetiva de América Latina. ¿Qué es lo que está pasando en la América Latina en los últimos años? ¿Qué es lo que está pasando en América Latina en este siglo XXI? Está pasando que las democracias se han fortalecido, los países son generalmente democráticos, pero a partir de 1999, el año 2000, cuando el presidente Chávez toma democráticamente el poder en Venezuela y en un estado de debilidad extremo acude a La Habana, Cuba, y se encuentra con un gobierno dictatorial que estaba en otro estado de debilidad extremo económico, en el peor momento del periodo especial, se produce, sin que los demócratas de las Américas y del mundo tal vez lo advirtamos, el nacimiento de lo que hoy se conoce como el socialismo del siglo XXI, el movimiento bolivariano o el movimiento más importante antidemocrático que se ha generado en el hemisferio. El know-how castrista, el saber hacer las cosas políticamente que les permite hasta hoy día sobrevivir 55 años confrontando a la potencia más importante del mundo y sosteniendo una dictadura, se junta en ese tiempo, 99-2000, con el dinero venezolano que después, proveniente del petróleo, que después tendría un incremento extraordinario y exponencial con la subida de los precios internacionales del petróleo. Y nace un proyecto entre el know-how castrista dictatorial y el dinero petrolero venezolano chavista, que está fundado, en primer lugar, en un foquismo electoral populista. Es un proyecto que se declara antiimperialista, es un proyecto que lleva gobernantes al poder a través de un proceso electoral, pero que inmediatamente llegan al poder, véase Venezuela, véase Bolivia, véase el Ecuador, véase Nicaragua, empiezan la destrucción de la institucionalidad democrática, la llaman cambio, reforma constitucional, fundación de un nuevo país, y en verdad es un proceso de suplantación constitucional que rompe las garantías fundamentales y el régimen del Estado de Derecho con el objetivo fundamental de mantener indefinidamente en el poder a esa persona que llegó al poder democráticamente. Véase Chávez, véase Evo Morales, véase Rafael Correa, véase Ortega en Nicaragua. Empiezan un proceso de destrucción de la institucionalidad democrática, empiezan un proceso de copamiento del sistema de poder, controlan el poder legislativo, subordinan el poder judicial, cambian todas las autoridades. La fórmula utilizada en Venezuela, Bolivia y Ecuador ha sido la misma. Han suplantado la Constitución y en la nueva Constitución han cambiado de nombre a las instituciones. La Corte Suprema de Justicia de la Nación de Bolivia pasó a ser el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Para qué? Para que los magistrados que estaban en funciones, al cambiar el nombre de la institución, quedan sin institución donde trabajar, entonces están automáticamente despedidos y el gobierno nombra los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de la Nación. Lo han hecho en el Ecuador, lo han hecho en Venezuela, han hecho lo mismo con los organismos electorales, han hecho exactamente lo mismo con la organización de todas las instituciones en las cuales querían retirar gente que estaba institucionalizada por el sistema democrático preexistente. Esa suplantación constitucional ha desarrollado además una escuela que se llama Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano, dirigida por un conjunto de académicos de la Universidad Española de Valencia, que tiene la cátedra de Derecho Constitucional en la Universidad de La Habana, Cuba, y que sostiene que las constituciones son básicamente herramientas para hacer revolución. Reducen el texto constitucional a leyes sencillas, simples, que pueden ser modificadas cada que el gobernante necesita. O sea, las constituciones son las herramientas de opresión que el dictador ha institucionalizado para llevar adelante un proceso totalitario.
Y esto ha sucedido, ahí están las constituciones de Chávez, la constitución de Evo Morales, que ha creado el Estado plurinacional de Bolivia en reemplazo de la República de Bolivia. Ahí está la constitución de Correa, que ha destrozado la República del Ecuador para crear un nuevo Estado ecuatoriano con este tipo de reglas. Ahí está Ortega cambiando la constitución para implementar el mismo sistema, pero sobre todo para establecer un sistema de reelección indefinida que los mantenga en el poder al estilo cubano indefinidamente. Ese control total del poder los lleva al control del Poder Judicial y desde el Poder Judicial establecen un nuevo sistema de persecución y de represión política que es la represión judicializada. Cuando los gobiernos dictatoriales de los 70, gobiernos militares en la América Latina, algún ciudadano iba a ser preso político, llevaba un grupo militar, allanaba una casa, se llevaba al individuo y ese era un preso político. Hoy día, para ser un preso político en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador o en Nicaragua, simplemente se envía una notificación fiscal, la persona es convocada a prestar una declaración en la Fiscalía y se pone en marcha un aparato judicial que es totalmente dependiente del gobierno y que termina por acusar asesinato de la reputación por medio a ese individuo y a liquidarlo y a condenarlo judicialmente. Si el individuo tiene la suerte de salir del país, será perseguido por todos los mecanismos, incluida la Interpol, como sucede hoy día, por ejemplo, con el presidente del Ecuador, el expresidente del Ecuador, Yamil Maguad, como sucede con el expresidente de Bolivia, Sánchez de Lozada, como sucede con el ex candidato presidencial de Bolivia, Manfred Reyes Villa, y cantidad de líderes de Venezuela, como Rosales, que está exiliado en el Perú, o como el propio Leopoldo López, que está preso político en la República de Venezuela. O sea, el Poder Judicial se ha convertido en estos estados del socialismo del siglo XXI, como lo era en Cuba desde hace rato, en el mecanismo de persecución política. Llamo a eso criminalización de la política o judicialización de la represión. Pero además de eso, el elemento que todos estos gobiernos tienen es un ejercicio del poder en base a la corrupción. Como lo señalaba el experto Precht de Transparencia Internacional, no es posible que sobreviva un proceso dictatorial o un gobierno dictatorial sin corrupción. La corrupción es inherente al control absoluto del poder. Y en esa dinámica vemos nosotros cómo no es extraño que las estadísticas, las encuestas y los muestreos internacionales expresen que son estos países sin democracia, Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, los países con mayor índice de corrupción. Y que veamos en el ámbito de las noticias internacionales cómo en el campo de la corrupción hay delitos vinculados a delitos de lesa humanidad que están siendo amplificados en esos países. El narcotráfico, el lavado de dinero. El narcotráfico se ha incrementado exponencialmente en producción en Bolivia porque el dirigente cocalero Evo Morales ha hecho crecer de 3.000 hectáreas de cultivos de coca ilegal a más de 30.000. Y eso es producción de droga. Pero en paralelo, el Ecuador ha aparecido desde el gobierno de Correa mandando valijas diplomáticas con contenido de cocaína y Venezuela se ha convertido de pronto en el país más importante de desembarque de droga, tanto Europa como hacia el norte. Dictaduras con corrupción. Al no existir Estado de Derecho, no hay manera de que estas situaciones sean objeto de control legal. Pero además, como la siguiente trinchera en la defensa de la libertad y en la defensa de la transparencia es la prensa libre, notarán ustedes que en todos estos gobiernos de las dictaduras del socialismo del siglo XXI existe un sistemático ataque a la libertad de prensa, empezando por confiscaciones de medios de comunicación privados, Venezuela, Ecuador, Bolivia, siguiendo por la compra forzada de esos medios de comunicación, donde va el gobierno a través de testaferros o de palos blancos y técnicamente obliga bajo extorsión a los dueños de medios de comunicación a deshacerse de esos medios y vender a personas que representan la postura del gobierno, lo acabamos de ver en Venezuela, y después leyes
de prensa, que como en el caso del Ecuador han sido objeto de censura por Human Rights Watch aquí en Estados Unidos, o como en el caso mismo del Ecuador, le han permitido o han llevado al gobierno de Correa a expulsar a Transparencia Internacional del Ecuador hace 4 años por reclamar por el contenido de esas leyes, que no son leyes de libertad de prensa, sino leyes de intervención de la libertad de prensa, porque cuando hay libertad de prensa hay denuncia de corrupción y eso es incompatible con el ejercicio totalitario del gobierno. Y cuando se controla la prensa o se avanza en el control de prensa, el próximo estadio es el control de la opinión pública que permite tener a estos gobiernos, de nuevo, Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, opiniones publicitadas en reemplazo de la opinión pública. La opinión pública es una opinión libre. La opinión publicitada es la opinión dirigida por los gobiernos que controlan la prensa, que subordina y que censuran a los periodistas y que llevan a un estado de información que les permite controlar a la ciudadanía, en función del miedo, en función de la represión judicializada y en función del escenario de control absoluto del poder que han creado. Esta descripción que les acabo de hacer, que es una descripción muy resumida, no es otra cosa que la descripción de lo que el académico y expresidente del Ecuador, Osvaldo Hurtado, ha venido a denominar el socialismo del siglo XXI, al que hemos adherido analistas, académicos, políticos, estudiosos, y que básicamente expresa que gobiernos civiles en la América Latina son hoy día gobiernos dictatoriales. Y que esos gobiernos son, además de la Cuba dictatorial de los 55 años, el gobierno de Venezuela de Chávez y Maduro, el gobierno de Bolivia de Evo Morales, el gobierno de Ecuador de Rafael Correa y el gobierno de Nicaragua de Ortega. Elecciones pese a la prohibición de reelección que tiene su propio texto constitucional. Pero para salvar ese hecho le pide una interpretación a su Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional dice que habiéndose Bolivia fundado el año 2008 con la nueva Constitución, el Estado plurinacional de Bolivia, Evo Morales puede ir a esta elección que es la primera, porque la elección que se produjo antes del 2008 no vale, Bolivia no existía. Y en esas condiciones que son fraude electoral, corrupción electoral pública, este candidato va a concurrir a reelegirse en un escenario en el que maneja la identificación personal, es dueño de los órganos electorales, ha redistribuido el mapa electoral de Bolivia y por si aquello fallara, tiene las máquinas venezolanas digitalizadas para el día de la elección. Y ustedes verán que van a ir a Bolivia observadores electorales, por ejemplo, de la OEA, y van a decir que la elección se desempeñó con normalidad. Pero esto tiene una cosa aún más grave. Potenciales candidatos presidenciales en Bolivia, si Bolivia fuera democrática, están hoy día o presos políticos o exiliados. Voy a enunciar por lo menos 5 nombres de personas que no pueden candidatear en Bolivia porque están perseguidos y que no forman parte de este proceso electoral porque están criminalizados, están acusados de crímenes inventados por el gobierno dictatorial. El dirigente cívico Branko Marinkovic, asilado, refugiado en el Brasil. El dirigente político y exgobernador de Tarija, Mario Cosío, asilado y refugiado en el Paraguay. El preso político Leopoldo Fernández, gobernador, no destituido, pero preso desde hace 4 años y ahora con detención domiciliaria en La Paz, después de la masacre que el gobierno produce en Pando, que no puede ser candidato presidencial. El senador en ejercicio, Roger Pinto, asilado en el Brasil. El exgobernador de Cochabamba y candidato presidencial en la anterior elección, Manfred Reyes Villa, perseguido, judicializado, criminalizado y refugiado en los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y están haciendo elecciones limpias y transparentes con observadores internacionales que no son otra cosa que un ejemplo de corrupción. Cierro el ejemplo del ejercicio de la corrupción electoral. Y quisiera hacer un poco de hincapié en los minutos que quedan en el hecho de que lo contrario a la corrupción es obviamente la transparencia. La transparencia quiere decir primero
Estado de Derecho, leyes por encima de los individuos, quiere decir procesos públicos, quiere decir responsabilidad de los actores, quiere decir rendición de cuentas, quiere decir sometimiento a la autoridad, quiere decir checks and balances, frenos y contrapesos, quiere decir libertad de prensa y quiere decir opinión pública cuanto mínimo. Por eso, cuando hablamos de dictadura, estamos hablando de una corrupción de origen y de una corrupción de ejercicio. Las dictaduras son corruptas desde el origen, desde el momento mismo que rompen la libertad, la institucionalidad y el Estado de Derecho para perpetuarse en el poder y para concentrar el poder. La dictadura tiene una corrupción de origen, porque toman el control de la justicia, someten y persiguen a la oposición, suplantan las constituciones para permanecer indefinidamente en el poder. Y en el ejercicio, la descripción de la corrupción de estas dictaduras del socialismo del siglo XXI en ejercicio del poder es infinita. Con la justicia han suplantado y han sustituido los contralores generales de la República, eso no existe, son sus empleados. El Banco Central, que antes era independiente, hoy día es una dependencia, la caja chica de las dictaduras que van en procesos inflacionarios. Los órganos electorales, el estatismo, el centralismo, la descripción que he hecho respecto a la libertad de prensa, el control de la opinión pública, los negocios y negociados. No hay control. El satélite que Bolivia le ha comprado a la China vale 3 veces más que el de un satélite con doble capacidad que ha comprado el Perú a Francia. Sin hablar de aviones, sin hablar de equipos militares, sin hablar de la corrupción diaria, porque la corrupción es parte de esos procesos. La corrupción que se acaba de denunciar en el Ecuador respecto a 6.4 millones de dólares manejados por la embajadora del Ecuador en los Estados Unidos a través de una especie de kiosco en Nueva York para manejar las relaciones públicas y mejorar la imagen del presidente Correa, y corrupción que en el próximo panel seguramente será expuesta por cada uno de los países. La aparición de nuevos ricos, la aparición de una nueva burguesía, la denominada boliburguesía en Venezuela, los crímenes de narcotráfico, de lavado de dinero, la vinculación al terrorismo y la sospecha de los narcoestados. Más de un medio de comunicación ya ha expresado su sospecha de que en Bolivia, en Venezuela, se están acercando a un concepto de narcoestados porque como no hay ley, este crimen simplemente ha crecido exponencialmente. Termino la intervención con unas cuantas conclusiones. Primero, la corrupción es inherente a la dictadura, a la concentración total del poder. La democracia es el mejor sistema para luchar contra la corrupción y las dictaduras tienen corrupción de origen y no son viables ni sostenibles sin la corrupción. La corrupción es esencial a los procesos dictatoriales. El señor Maduro, el señor Morales, el señor Correa, el señor Ortega, son los jefes de grupos de corrupción que se han apoderado del poder en sus países y que han destrozado las democracias. Cuanto menos democracia, cuanto más débil sea la democracia, cuanto más amenazada esté la democracia, más corrupción existirá. En cambio, cuando exista mayor institucionalidad, mayor libertad de prensa, mayor opinión pública y mayor respeto al Estado de Derecho, habrá menos corrupción y más transparencia. La corrupción, como se ha descrito aquí en el proceso histórico que mencionaba César Vidal, podría considerarse inclusive como una situación inherente al ser y a la sociedad humana. Es obviamente algo inherente al poder, pero lo que hay que hacer con la corrupción es crear el marco de referencia para luchar contra ella y el único marco admisible y posible es la democracia. Por eso, para concluir, yo planteo que la principal tarea contra la corrupción en la América Latina es la recuperación de la democracia en Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Muchas gracias.